se estrena, por fin, quizás algunos ya hayan podido verla en algún festival en el cual estuvo rodándose algún tiempito atrás, pandemia mediante, pero bueno, ahora van a poder disfrutar en el Teatro San Martín, en lo que es la Sala Lugones, de la ópera prima de Sofía Brito, que parezco Troy McClure, pero bueno, quizás la conozcan por algunas películas en las cuales actuó, y en esta sí está dirigiendo. Así que antes que nada le agradezco a ella que esté ahí de otro lado para charlar un poquito acerca de esta película, así que muchísimas gracias, Sofía. No, bueno, gracias a vos en realidad por el espacio y por la buena onda. Bueno, contanos un poquito cómo surge, cuál fue la motivación para realizar la película. En sí, bueno, yo de chica siempre me encantó o sea, mi papá es cinéfilo, y bueno, me introdujo, digamos, al cine y era, no sé, por ahí en mi época, que era videoclub, en tu época también, por ahí iba al videoclub y estaba, no habían cambiado, ¿viste? Y ya había visto todas las películas para chicos y me veía otra igual, o sea, y las repetía. Siempre me encantó. Desde el primero a Fisi fuimos yo ahí era adolescente, pero siempre me gustó siempre el cine. Y de chiquita que sabía que quería ser actriz y que hago teatro, que estudio teatro. Ujú. Entonces, creo que lo primero, la primera motivación, que por eso empecé a estudiar un poco también cine, era cómo se hace una película, ¿no? De una idea, cómo se lleva a cabo eso que uno después ve en la pantalla. Em, y sí, y también otra de las motivaciones, o sea, la motivación real por la que surge esta película era, bueno, a mí James Benning, que había venido a dar unas masterclass acá en Buenos Aires, yo estaba estudiando en el programa de cine de la Universidad Torcuato Di Tella, que lo da Andrés Di Tella, y bueno, y vienen siempre invitados, James Benning era uno de ellos, yo conocía su cine, me gustaba, me parecía muy atractivo sobre todo la idea de como ese encuentro con uno mismo, al tener que prestar tanta atención hacia afuera, hay algo que pasa hacia adentro, ¿no? De lo contemplativo. Y si bien conocía el cine y todo, no, bueno, no lo conocía tanto a él como persona. Y bueno, y ahí hubo un encuentro especial, evidentemente, entre nosotros, y cuando él terminó las clases me invitó a hacer una película en colaboración con él a California, que es donde él Ujú. vive. Entonces la primera motivación que me surgió fue como, bueno, yo quiero filmar el proceso de creación de la película, porque en sí amo los procesos creativos, me encanta, soy muy curiosa y también bastante perseverante en esto de las fallas o los errores, que muchas veces no sé, como que uno eso lo siente como falla o como error, y que en realidad ahí hay mucho para explorar y en general siempre están bien puestos esos errores, esas fallas, ¿no? Ujú. Entonces, la primera motivación era filmar ese proceso y conocer ese personaje, ¿no? Así que llevé mi cámara, el sonido fue con un iPhone, creo que 5, o sea, un iPhone bastante precario. Y no, y me dediqué a filmar todo lo que pude y también por ahí íbamos en el auto charlando y yo prendía, grababa, así como tomaba sonido, tomaba imagen, muchas veces sin que se diera cuenta James, o bueno, también teníamos unos intérpretes porque yo sabía muy poco inglés y él nada de español, entonces también era ese encuentro. Esa fue como la primera motivación, bueno, filmar el proceso y el Ujú. viaje. Ujú. Y después sí, hacer una película, como dije, bueno, a ver cómo se hace, ¿no? Y bueno, y como era muy personal, aprendí a editar y aprendí a animar y aprendí, bueno, y ese sí fue otro proceso, ¿no? Como mucho más largo de prueba y error, de asumir lo que yo quería decir, de asumirme a mí como directora y intérprete en un sentido que al principio era como que yo no quería aparecer en la película porque me parecía demasiado y tipo la actriz que dirige, ¿no?
tenía ese prejuicio conmigo misma, y después nada, asumir que sí, eso y eso estaba ahí. Y bueno, y aceptar esas cosas que uno tiene para decir que a veces te da miedo porque sentís como, bueno, ¿qué va a pensar el otro, los otros y el público, qué sé yo? Pero sí pude permitirme, y para mí eso fue un logro o algo con lo que me siento contenta, de mostrar lo que yo quería mostrar y decir lo que yo quería decir, algo como muy mío. Ujú. Bien, y ahí cuando nos contaste acerca de cómo fue más o menos la motivación, el proceso de esta ópera prima tuya, nombraste a quien está ahí al lado y está frente y sacando fotos y paseando y descubriendo estos hermosos lugares. Contanos un poquito acerca de cómo fue esta interacción con James Benning allá, porque como decías vos, más allá de que la película tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación, los dos se comunicaban así como podían también, ¿no? Sí, yo con mi precario inglés y él me hablaba igual, o sea, yo entendiera o no entendiera, él hablaba. Pero bueno, también yo ahora soy mamá, tengo una bebita de 9 meses que no habla, y sin embargo uno entiende, ¿no? Entonces hay algo que trasciende, y creo que eso es muy hermoso, porque la voluntad de comunicarse y de entenderse está muy latente todo el tiempo en la película, ¿no? Y eso me parece muy rico, como que hay algo más allá del lenguaje, ¿no? De hecho, yo en darme el permiso de poner las cosas que a mí me gustan, porque así fue también creada Telemundo, que es la película que dirige James Benning, que hicimos en colaboración. Él me preguntaba como que hablábamos de ciertos temas y a mí se me disparaban ciertos textos o ciertas imágenes, y a él lo mismo, ¿no? Entonces fuimos creándola así la película. Y bueno, hablando de esto del lenguaje, hay un poema para mí que es fundamental en mi historia, que es de Alejandra Pizarnik, que se llama En esta noche, en este mundo. Y bueno, y ese poema está en su película y está en mi película, y justamente habla de la dificultad de poder decir con palabras lo que se quiere decir. Y hay algo que me gusta de eso, de la peli, que, bueno, es más allá del lenguaje, ¿no? Y creo que el arte va más allá de lo racionalmente comprensible, o sea, uno puede entender un relato, pero siempre hay algo que está en otra frecuencia, digamos, que para mí es ahí donde habita el arte, ¿no? En ese presente. Ujú. Em, y James, sí, fue un encuentro muy particular. Él vino a dar estas clases, la última clase fuimos todos a comer, y ahí, bueno, Ditela le contó que yo era actriz. Medio que ya le había llamado la atención porque era la única que no sabía hablar inglés, y yo no sé hablar inglés porque mi mamá no quería mucho que aprendiéramos el idioma del imperio. Entonces eso le pareció muy curioso a James. Em, y bueno, me preguntó si yo cambiaba como actriz, y entonces le dije que me gustaba mucho hacer eso. Y después a los 2 días me mandó un mail invitándome a hacer esta película, y con un video de Los Salvajes, que es la primera película que yo hice, donde estoy bastante diferente. Eh, y, y bueno, ahí empezamos a mandarnos mails, porque yo podía viajar recién 2 meses después, y bueno, y ahí, bueno, me fui, y empezamos a crear Telemundo. Y también es esto que vos decís, es un viaje. Para mí fue un viaje iniciático, claramente, pero sí hay un viaje. Él me llevó a recorrer muchos de los lugares que él, no sé, que son preciados para él, o donde él filmó. Él es una persona muy particular. En un momento sabía que le quería hacer una entrevista para esta película que tenía en la mente o que quería hacer por ahí. Em, y entonces le preguntaba a todos mis amigos cinéfilos o directores o que trabajan en cine, qué le preguntarían a James Benning, y tenía así un listado de preguntas muy interesantes. Y después, cuando yo estaba
porque en el medio yo me fui unos días a San Francisco porque él tenía que dar clases. Entonces, cuando volví de San Francisco dije, no, yo quiero hacerle preguntas al ser humano, no al director de cine. Y, y eso también construye la película, ¿no? Como para mí fue más allá del cine y sí, del director, es el encuentro con un ser humano, un artista, y su forma de ver el mundo, ¿no? Eso me Ujú, parece interesante. ujú. Sí, es como se ve en la película, creo que es un enriquecimiento mutuo que se generó entre ambos. Bueno, vos entrando en la dirección de cine, él ya teniendo el bagaje y bueno, compartiendo estos espacios. Y a partir de eso, ¿cómo fue encontrar estos paisajes hermosos que tienen que ver con todo lo que se va charlando y lo que se va hablando a medida que va funcionando la película? ¿Cómo era? ¿Se sentaban ahí? Tú agarrabas el celular o la cámara y decías, esto lo tengo que guardar para poder hacer algo. Sí, muchas veces, por ejemplo, bueno, él me, creo que él había contado esto de los árboles gigantes, que yo no sabía ni que existían las secuoyas, y bueno, y yo le pedí que me lleve a ver las secuoyas, justo fue ese fin de semana que vinieron las chicas a traducir, así que fuimos los cuatro a conocer las secuoyas, que son árboles muy inmensos. Y eso dije, no, yo voy a filmar la experiencia, ¿no? O sea, filmé todo el encuentro, digamos, con las secuoyas y lo que nos iba pasando, sucediendo, ¿no? La primera secuoya que yo veo está filmada, la filmo. Y, y eso pasaba, o de repente, bueno, eh, sí, de repente por ahí me ponía la cámara, porque decía esto es increíble, pero no, o sea, la verdad es que filmé mucho. Sí había momentos donde por ahí yo dejaba la cámara y la prendía y eso, no se daban cuenta, o James no se daba cuenta, o hay muchos momentos que me dice, está filmando, o un momento, hago spoiler, que se cae la cámara, y eso también, yo estaba filmando, como robando, digamos. Yo un poco me siento así, un poco ladrona de imágenes y sonidos, y James vio la película terminada en Doc Lisboa, no es que hubo idas y vueltas, ni vio materiales como previos. Tuvimos un encuentro en el proceso de que yo fui editando la peli en Berlín, que yo iba a estrenar una película y él otra, y filmamos algunas cositas que después igual no quedaron en el corte final, pero nunca vio nada antes de lo que fue el estreno de la película. Y se rió cuando terminó, como que le gustó mucho porque él no sabía que yo le estaba filmando o que estaba grabando, ¿viste? Entonces también él se sorprendió de lo que había ahí de material. A mí me dio pudor, pero bueno, esos también son riesgos, ¿no? Que uno toma, y también me sentía, digamos, en confianza de hacerlo. Ujú. A pesar de que recién nos conocíamos, me sentía en confianza. Ujú. Esas son las cosas maravillosas del audiovisual y que la verdad que es hermoso verlo y verlo en pantalla y bueno, vos contándolo ahora. Y también, bueno, hablabas de todo esto que tiene que ver con que además de saber y aprender un poco más acerca de cómo dirigir, tuviste que quizás hacer un poco de cine de guerrilla porque, como decís vos, tuviste que editar, cortar, el tema no el subtitulado, pero sí toda la parte artística de los manuscritos que El acompañan. subtitulado también lo hice yo, te aviso. Mirá, ¿ves también todo eso? O sea, sí, yo siempre digo que es como si fuera bordada, ¿no? Bueno, para mí la pandemia duró un poco más, no, pero sí estuve un año medio encerrada, eh,
editando. Y después sí me ayudó 3 días Valeria Raciopi, que fue fundamental. Para mí es la mejor montajista de acá. Fue fundamental también porque sí hay, o sea, me ayudó a que quede todo bien, digamos. Fue como mi compañera de todo el proceso de hacer la película, digamos, después de la edición y qué sé yo, fueron esos 3 días, fue como mi equipo. Y después también Lucas Larriera con el sonido, que me acompañó re bien, porque yo quería probar algunas cosas que, bueno, por ahí en la compu no se ven, pero con el sonido ahí en la sala se va a escuchar bien. Entonces, también esto que vos decís, no es una peli que la filmé con una cámara bastante vieja, con un iPhone, el sonido, y al principio como estaba esa idea de que no se note que era tan casero, y al final yo dije, no, que se note y más, ¿no? Entonces hay todavía más manipulación de las cositas un poquito más rotas, que también me gusta, porque estamos tan acostumbrados a que el cine sea tan estético, con las plataformas, y bueno, y yo siento que mi película es como escribir en mis cuadernos, y cuando uno escribe, tacha y vuelve a escribir, y hay manchones de café, bueno, yo tengo como una idea de que mi película es un poco así, es una película muy casera. Y bueno, nada, me gusta no, y que también se puede hacer cine de otras formas, ¿no? Y mucho también, yo doy clases y a mis alumnos, ¿no? Pienso que estamos como muy seteados de hacer las cosas bien y que son de una manera, y de repente, que es lo que a mí me pasó con James cuando lo conocí, no, hay miles de maneras y todas son válidas, y uno con el deseo, digamos, de hacerlo, lo podés hacer. Lleva tiempo, lleva sufrimiento por ahí, eh, pero bueno, me parece que hay que hacerlo lo que es genuino de uno, que ahí radica como la particularidad de cada uno, y que esa voz es re importante, Ujú, la voz exactamente. de cada uno. Ujú, y sí, 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 sí. Y por suerte, quienes pueden y se animan también, porque tampoco no es muy difícil por todo lo que vos venís contando, es este empujoncito, quizás quienes están viendo se animen un poco a salir del caparazón y poder surcar los audiovisuales. Y por último, te quería consultar cómo entró el I Ching dentro de la película. Mira, y vos me lo consultás y acabás de decir abrir, ¿no?, el caparazón, ¿no? Que justo tiene que ver con ese pasaje de Lichín. Y de lo que veníamos hablando, me sensibiliza. El I Ching es un libro para mí de toda mi vida, ¿no? Yo lo descubrí en la casa de mis papás a los 15, 16, y desde ahí siempre lo usé, y después lo estudié, y fue como una guía muy grande en mi vida. Lo es, siempre me gustaron como los conocimientos ocultos, o bueno, esta cosa que también habla la película, ¿no?, del tiempo y las diferentes posibilidades de existencia que hay en este plano, digamos. Em, y bueno, y de curiosa nomás, dije, cada uno tenemos como si fuera el signo en el horóscopo, bueno, cada uno de nosotros tenemos un trigrama, tenemos esa particularidad para el libro de las mutaciones, para el I Ching, y bueno, y dije, a ver, quedamos James y yo, y damos un pasaje que es el 61, la verdad interior, que es el título de la película, em, que yo siempre amé, porque justamente habla de que de, de esa fuerza, de esa verdad interior, y que cuando el corazón está libre de prejuicios, dice Li Chin, uno está preparado para coger la verdad. Y hay algo de eso, ¿no? Como que yo siento de
de ese encuentro con James que me dio la posibilidad de yo mostrar mi verdad interior, digamos. Y no sé si es bueno o es malo, si va a gustar o no va a gustar, pero bueno, es lo que soy y sí, me parece que está bueno tomar ese riesgo de hacer lo que uno es o siente y invitar a otros, ojalá, a que hagan lo que sienten, Ujú. Ojalá, lo que ojalá nos que, gusta. sí, sí, ojalá que esto, como decíamos, le abra la puerta a quienes todavía están ahí intentando. Y bueno, y por último, te quería consultar si, bueno, este hije que acompañás y vas, seguramente seguís acompañando, si ya te despertó para, ya tenés ahí las manos en la masa de alguna cosa nueva en la parte de dirección, más que nada, Sí. y si también estás en teatro o en cine, también a la gente le interesa eso. Sí, sí, tengo un proyecto ficción ahora, tipo, bueno, un poco más, pero bueno, eso lleva mucho más tiempo porque sí se necesita mucho más plata. Yo esta película la hice, así como te digo, en mi casa. Em, o sea, mi recurso fue la compu. Y bueno, la ficción es otra cosa. Estuve en el Glazer, que es un concurso muy grosso. La verdad que fue un lujo de espacio para las películas, óperas primas o segundas películas. Este concurso federal es realmente algo, o sea, por lo menos para mí fue muy importante para mi nuevo proyecto que se llama Solo que el silencio no existe. Y bueno, es una película sobre género, o sea, no, género de violencia de género, no de género de cine. Así que ahí metiéndome más con otra cosa. Pero sí da, no sé, o sea, sí hay mucho trabajo hecho, pero todavía falta para filmar, conseguir la plata, que es lo que siempre falta. Y de teatro, acabo de terminar de hacer una temporada en el Rojas, una obra que amo, que se llama De vez en cuando me derrumbo, que es de Juan Gabriel Miño, y posiblemente volvamos igual, porque siempre volvemos. Y ahora en octubre empiezo a filmar una serie de Gabriel Medina, que está muy buena, espero que... o sea, sí, está muy zarpada, estoy muy contenta con eso porque también después de la pandemia yo fui mamá y todo, volver al ruedo me entusiasma mucho y él es un genio y el guión está muy, muy, muy bueno. Ujú. Así Bueno, que entonces, esos son los proyectos. bien, vamos a esperar entonces todos esos proyectos. Ojalá que la segunda película también salga como directora. Tiene ahí un poquito el título de algo que se dice dentro de esta misma película, ¿no? Es Sí, como que la gente busque después este título cuando vaya a ver la película. sí, Este, se van haciendo postas, sí, sí, es ah, que se va sumando, es como algo que va ahí superponiéndose. Y por último, bueno, que invites a la gente si te acordás más o menos los horarios en los cuales, los días y horarios en los cuales la película va a estar proyectada. voy a abrir una ayuda a memoria porque la verdad es que como es un ciclo de cine, Ujú. son raros los horarios. Es en el Centro Cultural San Martín, en el Centro Cultural San Martín. Bueno, el viernes 2 de septiembre es el estreno, que también es mi cumple, o sea, por esas cosas de la vida no se puede creer, así que estoy muy contenta. Eh, Eso es a las 19, domingo 4, 17 horas, jueves 8, 19, domingo 11, 17 horas, jueves 15, 19 horas, sábado 17, 19:30, viernes 23, 19 horas y el domingo 25 a las 17 horas. Más fácil que entren a la web del Centro Cultural y bueno, vean más o menos. Hay varias películas, eso es todo de cine documental argentino, así que está buenísimo que existe ese espacio, porque no es fácil después poder exhibirla. Yo en eso estoy muy agradecida y muy contenta porque realmente es,
si para una película, para todas las películas argentinas es muy difícil la exhibición y la distribución, bueno, para el cine documental mucho más. Así que muy agradecida de ese espacio y está buenísimo que la entrada sale 200 pesos, está buenísimo que la gente vaya a ver cine al cine, ahora que se puede, así que nada, re agradecida y re agradecida con vos también por el espacio para poder difundir. No, por favor, a vos que estás hasta ahora de un lado de la cámara y del otro lado de la cámara también. Así que bueno, última consulta, ¿vas a estar acompañando las funciones en el San Sí, Martín? sí, todo lo que me permita mi hijita, el viernes que es el estreno voy a estar festejando también todo, la vida entera. Y sí, me encantaría, la verdad, porque a mí como actriz siempre me gusta estar ahí y que haya un ida y vuelta y escuchar, bueno, la gente lo que tiene para devolver. Em, Así que voy a tratar de estar lo más posible en esos después de la función. Por ahí Bueno, con Beba en brazos y todo, porque mi pareja se va, también es actor, Lautaro Delgado, y se va a filmar a Catamarca, así que estamos solas. repartiéndose un poquito la crianza, que eso es más que importante, por favor. Bueno, Sofía, te agradezco muchísimo la entrevista y bueno, mucha merde, no lo del cumpleaños porque no se dice antes del cumpleaños, pero bueno, seguramente este es el puntapié para una gran carrera, además del actoral, del otro lado también de la cámara, como decíamos. Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, que estén muy bien.